El crepúsculo partió la ciudad en dos lenguajes. Arriba, las torres de cristal cantaban promesas pulidas, tratados, rutas de tránsito y el paso suave de uniformes que habían aprendido a moverse en habitaciones donde nada se dejaba al azar. Abajo, entre conductos de servicio y proyecciones publicitarias, las alcantarillas aprendían otra gramática, cómo doblar el calor en mantas, cómo cambiar silencio por un pedazo de comida, cómo agachar la cabeza cuando las cámaras giraban. El horizonte era un himno, los callejones, una confesión. Ella vivía donde la luz se hacía delgada. La chica tenía la piel como perla vieja, una iridiscencia tenue que atrapaba el neón errante y lo devolvía como un eco. Sus ojos eran grandes, reflejaban más de lo que absorbían. Con pupilas en una delgada hendidura vertical que hacía que los rostros adultos se inclinaran y recordaran cuán pequeñas podían ser algunas criaturas y cuán peligrosa se sentía esa pequeñez en un mundo hecho para manos más grandes. Su ropa era un mosaico humano, una bufanda que alguna vez fue de un senador, una chaqueta con un logo de caridad medio borrado. Un colgante con una brújula que había pertenecido a alguien lo bastante amable para dárselo y lo bastante desesperado para perderlo después. Conocía el mapa de la ciudad no por señales, sino por huellas gastadas, donde giraban los camiones de sopa, donde parpadeaban los códigos de la patrulla nocturna, donde las cámaras se detenían por las galas benéficas y luego seguían su camino. Encontró la cartera por accidente y por costumbre. Las cosas caían en el ruido de una ciudad que se creía bien ordenada, una tira de crédito, un chip holográfico astillado, una fotografía doblada en una ventana de plástico. Le dio vuelta al cuero con dedos cuidadosos y vio cómo el sello florecía en un pequeño holograma azul, un emblema que había visto en titulares cuando la gente discutía con sus vecinos sobre tratados y culpas. Un nombre brilló bajo la foto, un nombre humano, un rostro curtido y atractivo, de esos diplomáticos con cicatriz leve en la ceja. Durante un largo momento hizo el cálculo que la mantenía con vida. La cartera podía alimentarlos por meses si la vendía a las manos correctas, el token biométrico podía abrir las puertas de los refugios. El sello podía comprar papeles falsos que le darían un paso más seguro hacia otro distrito. La calle enseñaba matemáticas despiadadas. Pero la supervivencia era una contabilidad firmada con decisiones, y ella cargaba deudas que no se pagaban con monedas, la memoria de una mano tibia compartiendo pan una vez. Un susurro que decía que algunas cosas era mejor devolverlas que comerciarlas. Deslizó la cartera en su bolsillo, los dedos cerrándose sobre el cuero frío, y tomó la decisión que doblaría los pocos grandes arcos de la ciudad. El distrito de las embajadas se movía como una marea. Las caravanas se entretejían entre los cañones de vidrio con paciencia ensayada. Los drones de seguridad flotaban a la altura de los ciudadanos y traducían expresiones en banderas benignas para que los operadores las leyeran. Él se movía en esa corriente, el diplomático, con un abrigo cortado para ocultar el peso de una vida cargada por instituciones, caminando con el paso que había aprendido con tensión. No sintió la pequeña ausencia, una cartera no deja olor ni ruido. El momento de la pérdida fue trivial, un roce, una ondulación en la multitud, hasta que dejó de serlo. Ella lo siguió como los desesperados siguen a las pequeñas misericordias, con una distancia cuidadosa, fundiéndose en sombras cuando las cámaras escaneaban, igualando el ritmo de sus pasos a través de callejones que de pronto se habían vuelto ríos de política y protocolo. Había ventajas en ser vista como nada. La gente no busca peligro bajo un rostro brillante como un charco. Cruzó bajo un paso elevado donde la luz cambiaba el color del mundo y observó el reflejo del convoy temblar en los charcos como una promesa que quizá no era lo bastante pura para cumplir. La seguridad era una coreografía ensayada, ella observó a los bailarines y aprendió los pasos. Por una vez no necesitaba robar, necesitaba devolver. Se deslizó por pasillos de servicio. Subió una escalera de mantenimiento y se encontró en el borde de una terraza de observación donde un asistente de embajada abría una puerta y el diplomático daba un paso hacia una luz más suave. Las cámaras giraron. Una transmisión en vivo parpadeó al encenderse.
Los algoritmos olieron espectáculo. Hubo un instinto que la hizo dudar. La cartera pesaba en su bolsillo, un pequeño animal que podía traicionarla con un roce o un brillo. A su alrededor, la ciudad respiraba, un suave llanto de un altavoz distante, el zumbido de un tranvía aéreo, el leve tintinear de una taza metálica pidiendo gracia. Avanzó porque ya había decidido. La calle le había enseñado dignidad. Devolver lo perdido era una moneda del alma que no podía comprarse. Entró en los bordes del mundo del diplomático como quien penetra en un sueño al que no ha sido invitada. Las cámaras eran una telaraña, cada lente, una boca hambrienta. La seguridad registró su silueta como una anomalía y le apuntó con una luz que parecía una pregunta. Por un momento el mundo contuvo el aliento, la pequeña chica con abrigo raído y una brújula tallada, el hombre que llevaba el estado en la postura, y la maquinaria que leía a ambos como ganancia o peligro. Colocó la cartera en el camino del diplomático. No habló. No exigió. La dejó donde los zapatos lustrados pudieran hallarla, la costura del cuero ofreciéndose como absolución. Brillaba con las luces reflejadas de la ciudad, como un pequeño altar. Él la encontró con la lentitud precisa de quien teme el espectáculo. El protocolo le había enseñado manos que no traicionaban emoción, para un hombre que negociaba fronteras y elogios fúnebres, la expresión era un instrumento que debía templarse. Sus dedos se cerraron sobre el cuero, su pulgar rozó la fotografía holográfica. Las cámaras se agitaron, una marea viva de atención. En algún lugar, alguien presionó el botón de transmisión. En ese instante, el tiempo se trenzó. El diplomático levantó la mirada de una forma que despojó al mundo de todo lo demás, no con la neutralidad ensayada que su cargo exigía, sino con una mirada que parecía simple sorpresa humana. La chica pudo haberse desvanecido entonces, tragada de nuevo por la anatomía de la ciudad, pudo haberse limpiado de consecuencias y reanudado su contabilidad de supervivencia. Pero se quedó, porque había devuelto lo que no era suyo y porque el acto le había dado algo que no esperaba, visibilidad. El pulso técnico de la multitud se aceleró, la transmisión subía, los hashtags estallaban como chispas. Las manos de los guardias se tensaron sobre los cinturones. El pecho del diplomático se alzó con un respiro que deseaba pasar inadvertido y sin embargo ardía por no serlo. Extendió la mano, no el gesto mecánico de un funcionario protegido, sino un movimiento tejido con la posibilidad del reconocimiento. Fue un gesto pequeño, una fracción más lento de lo que exigía el protocolo. Las cámaras lo leyeron como noticia. Cerca, un dron se inclinó buscando el mejor ángulo. Ella observó la palma del diplomático cerrarse sobre la cartera, y entonces él hizo algo que nadie en la terraza podía haber previsto. Por un segundo, en el ángulo plateado de su perfil, pasó una sombra, el peso de una carrera contra un impulso que su cargo le había enseñado a enterrar. El mundo se inclinó hacia adelante porque el siguiente latido prometía una ruptura, una grieta en la etiqueta, en la expectativa, en los guiones ordenados que regían sus vidas. El diplomático movió la mano no como quien guarda una cartera, sino como quien extrae algo de su interior, un pequeño token rectangular que coincidía con la tira biométrica del interior. No lo devolvió como un simple gesto, no hizo una reverencia ceremonial. En cambio, con una vacilación que parecía más un juramento que una elección, presentó algo que alteraría la balanza para más de 2 personas en esa terraza. Las cámaras se estabilizaron. El algoritmo favoreció un primer plano. El aliento de la chica se condensó en la fría bruma y el ruido de la ciudad se suavizó hasta convertirse en el murmullo de miles de desconocidos esperando que el guión se rompiera. Ella había devuelto una cartera. Lo que sucediera después no sería una bondad privada. Sería una pregunta dirigida a toda la ciudad. ¿Qué significa ser humano cuando todo a tu alrededor está construido para calcular ganancias a partir del miedo? La mano del diplomático quedó suspendida un instante entre las viejas reglas y una nueva posibilidad. El mundo contuvo el aliento. Y entonces, él se movió. El momento se volvió viral antes de que la ciudad entendiera qué había ocurrido.
Para cuando la mano del diplomático completó su movimiento, el tenue brillo metálico del token alzándose hacia la luz, las transmisiones se habían fracturado en cientos de ángulos. Cada dron y cada lente de espectador capturando un fragmento de la escena. Cada uno llevaba su propia versión de la verdad, pulida y empaquetada antes de que las personas dentro de ella hubieran siquiera tomado su siguiente aliento. La chica no sabía que su imagen ya se había magnificado en una docena de continentes. Solo vio los ojos del hombre, grises con algo que no era lástima, y todavía no era reconocimiento. El token en su palma brillaba suavemente, y por un momento pensó que podría dejarlo caer, aplastarlo o entregarlo a otra persona. En cambio, él se arrodilló, no por completo, pero lo suficiente para quebrar una línea de protocolo grabada en la columna de cada diplomático. Fue un ángulo que las cámaras adoraron, porque parecía reverencia. Ese único gesto imperfecto rasgó el aire. Al amanecer, las calles despertaron llenas de versiones de su historia. En las megapantallas sobre los centros de transporte, los presentadores repetían el clip, con voces cargadas de asombro. La menor alienígena no identificada, que se cree una de las refugiadas no registradas que viven en el Distrito 12, se acercó al embajador Orión Ale durante una recepción de Estado. La grabación se cortaba ahí, repitiendo en bucle el momento en que él se inclinaba levemente, devolviendo luz por luz. Nadie mencionó que la chica había desaparecido de inmediato. Había escapado entre la confusión, más allá del destello de las cámaras, más allá del anillo apretado de seguridad. El instinto de supervivencia no tenía idioma para la fama. Sus pasos volvieron a encontrar la cuneta antes de que alguien notara su ausencia. En la subciudad, los suyos sabían bien que no se debía permanecer cerca del espectáculo. Bajo el paso elevado donde el pulso de la ciudad se desvanecía en el zumbido de la maquinaria, regresó a su refugio, un hueco tallado en las costillas de concreto de un viejo corredor de servicio olvidado. A su alrededor, otros refugiados despertaban de su guardia nocturna, un mecánico anciano con prótesis de cobre, un grupo de huérfanos humanos que hablaban en 3 dialectos rotos. Una madre de piel translúcida amamantando a un niño cuyo corazón latía con un tenue resplandor azul bajo el pecho. El mundo de arriba no los llamaba ciudadanos, apenas los llamaba vivos. Uno de ellos, un chico delgado con ojos sintéticos, la observó con atención. «Saliste en las pantallas grandes», murmuró en un idioma hecho de jerga callejera y pin comercial. «Te llamaron la encontrada. Dicen que eres valiente». Ella no respondió. Palabras como valiente pertenecían a quienes tenían elección. Arriba, el embajador Ale no dormía. Su oficina se alzaba como una catedral de cristal sobre el puerto, muros transparentes ante el brillo cambiante de los anuncios planetarios que lo pintaban con colores inquietos. La cartera yacía abierta sobre el escritorio, su contenido dispuesto con precisión quirúrgica, tarjetas de identidad, una foto familiar de 2 rostros sonrientes ya ausentes, una tira de credenciales diplomáticas codificadas y el pequeño token metálico que casi había encendido una tormenta política. Era una llave de acceso para refugiados, obsoleta, técnicamente retirada después de los acuerdos fronterizos. Cada una había otorgado alguna vez paso seguro a través de los puntos de control orbitales a especies desplazadas por la guerra. Miles fueron destruidas cuando el Consejo declaró los programas de refugiados insostenibles. Ale había conservado una. No como reliquia, sino como recordatorio. Y ahora, de algún modo, esa desconocida de la subciudad se la había devuelto. No era coincidencia. Lo sentía con la misma certeza con la que elegía sus palabras como un cirujano elige su bisturí. La carrera del embajador se había construido sobre el equilibrio. Era un hombre nacido de la precisión, fluido en cortesía y cautela. Décadas de servicio a través de colonias le habían enseñado la primera regla de la política interestelar: la misericordia, si se muestra, debe ser rentable. Su propia vida se había convertido en una marca de compasión medida, tratados firmados, rutas comerciales abiertas, planetas pacificados bajo banderas neutrales.
pero detrás de esa calma de cristal existía un registro de arrepentimientos. La fotografía sobre su escritorio mostraba a una mujer y a un niño sonriendo bajo una luz alienígena. Ambos habían muerto 12 años atrás en la evacuación de Sandor, un fracaso diplomático que los registros aún llamaban un incidente inevitable. Había cargado esa frase en los huesos desde entonces. Ahora, sosteniendo la llave de acceso, sintió un peso que no era solo pena, era oportunidad disfrazada de consecuencia. Podía cerrar esta historia con un comunicado de prensa, una cortesía pública a la honestidad cívica. Los algoritmos la convertirían en un día de buena reputación. O podía hacer algo que la oficina llamaría imprudente. Giró hacia la ventana, donde el amanecer comenzaba a devorar los hologramas de la noche. En el reflejo, su rostro se veía más viejo de lo que marcaban sus años. ¿Qué me estás pidiendo que haga?, murmuró sin dirigirse a nadie, aunque en el fondo ya lo sabía. Para el mediodía, la ciudad había decidido por él. Las tendencias cosían mitos a partir de píxeles, asterisco niña alienígena devuelve artefacto robado. Diplomático humillado. ¿Es la compasión un riesgo para la seguridad nacional?, asterisco. Cada titular despojaba el acto de su verdad silenciosa, que una niña hambrienta había hecho algo decente, y que un hombre que lo tenía todo había elegido verla. Mientras tanto, el mundo de la chica cambió sin su consentimiento. Un hombre con un visor de datos encontró su escondite. No era de las autoridades, su voz llevaba la crueldad casual del subsuelo. El diplomático te quiere ver, dijo, agachándose. Y otros también. Hay gente que pagaría por saber tu nombre. Ella corrió antes de que terminara la frase. La persecución fue silenciosa, 2 pares de pasos en un mundo de tuberías zumbantes y válvulas goteando. Corrió por túneles de servicio que olían a metal y algas, el colgante en su cuello rebotando como un latido. Por un instante vio su reflejo en un espejo roto, alienígena, asustada, demasiado visible ya para desaparecer otra vez. Cuando emergió horas después en una calle lateral inundada por la luz del atardecer, la ciudad ya coreaba su nombre. Vio su propio rostro proyectado a 10 pisos de altura sobre un café. El titular debajo decía, la hija de la conciencia de Ale. No entendía las palabras, pero comprendió el peligro cuando la gente empezó a señalarla. En la embajada, los informes de seguridad cambiaron de tono. Alguien por encima de Ale había comenzado a intervenir, la Oficina de Relaciones Interplanetarias, conocida por su precisión estéril y su miedo al sentimiento. Querían que el incidente fuera borrado o reutilizado. Contengan la narrativa, decía el mensaje. No permitan contacto personal. Pero las imágenes habían logrado lo que siglos de diplomacia no, habían hecho que la gente sintiera. Llegaban mensajes de todos los rincones del sistema, maestros, mineros, médicos de colonias más allá del núcleo, enviando fragmentos de apoyo. Si es real, déjenla quedarse. Déjenla hablar. Hizo lo que la mayoría olvidamos cómo hacer. Los algoritmos de la oficina intentaban sepultar la compasión bajo el cinismo, pero la humanidad ya había olido su propio reflejo y encontró algo que valía la pena conservar. La chica se escondió entre los mercados bajos durante días. Rebuscó restos de fruta, bebió condensación de los ductos de enfriamiento y se observó a sí misma parpadear en cada cartel luminoso. La ciudad la había convertido en un símbolo que no entendía. A veces, por las noches, miraba el colgante con la brújula y se preguntaba si el humano que se lo había dado hacía tanto tiempo alguna vez quiso que encontrara un hogar. La aguja siempre apuntaba a algún punto entre las estrellas y las torres, como si estuviera dividida entre escapar y pertenecer. Fue en la 4ª noche cuando alguien se le acercó, no con un arma, sino con una oferta. Una mujer, humana, de ojos cansados, con una insignia de voluntaria que se veía demasiado limpia para esas calles. Él te está buscando, susurró. El hombre cuya cartera encontraste. No es como los demás. Él. Su voz se quebró. Quiere darte algo que podría mantenerte a salvo. La chica vaciló.
La seguridad era una palabra que siempre venía con precio. Aún así, siguió, no porque confiara, sino porque estaba cansada de huir. A la misma hora, el embajador Ale se plantaba frente al espejo ensayando el comunicado que podría terminar con su carrera. Lo había redactado con cuidado, un compromiso para abogar por los refugiados indocumentados, reabrir los protocolos de asilo obsoletos y aprovechar el momento en que el público aún importaba. Sus asesores le rogaron que lo reconsiderara. Señor, la empatía no escala, advirtió uno. Lo llamarán debilidad. Él sonrió con sequedad. Entonces que lo llamen. Pensó en los ojos de la chica, alienígenas, sí, pero reflejando el mismo miedo que había visto en los de su propio hijo antes de que el incendio de la evacuación se lo llevara. En lo profundo, bajo capas de diplomacia, sintió una verdad que ningún consejo podría refutar: la supervivencia no es específica de una especie. La conferencia de prensa estaba prevista para el día siguiente. La oficina esperaba una actuación breve: gratitud, contención, cierre. Ale planeaba algo completamente distinto. Pero mientras revisaba sus notas, un nuevo informe parpadeó en su consola, una imagen granulada de la chica, captada por cámaras callejeras cerca de los elevadores de tránsito. Junto a ella, una mujer con abrigo de voluntaria, ambas dirigiéndose hacia el distrito medio. Exhaló, un alivio fugaz, hasta que cargó la siguiente imagen. Dos figuras blindadas la seguían a distancia: seguridad de la oficina, rostros enmascarados, insignias inconfundibles. Su mano tembló al alcanzar la unidad de comunicaciones. Cancelen el comunicado de prensa, dijo a su asistente. Digan a seguridad que se retiren de la puerta 7. Si la alcanzan antes que yo, esta ciudad entera arde. La noche cayó espesa sobre el puerto cuando sus caminos volvieron a cruzarse. Ella esperaba al borde de la vieja plaza, las luces de la embajada reflejándose en los adoquines mojados como estrellas derretidas. La mujer que la había guiado había desaparecido, dejando solo un leve olor a ozono, señal de que la habían atrapado o ahuyentado. La chica estaba sola, aferrando su colgante, mirando los drones de patrulla que giraban sobre su cabeza. No vio el auto del diplomático acercarse hasta que los faros bañaron su rostro. La puerta se abrió. Él descendió, la lluvia golpeando sus hombros como aplausos. Ninguno habló, no que las palabras importaran. Entre ellos colgaba el frágil hilo de un acto que ya había cambiado el mundo. Sobre ellos, los drones se acercaron con sus lentes. La transmisión de la oficina se disparó. Ale miró a la chica como se mira una verdad que se niega a permanecer oculta. Extendió su mano otra vez, igual que aquella noche en la terraza. Pero esta vez no hubo coreografía de cámaras, ni cortesía. Esto era desafío, simple, crudo y profundamente humano. Tomó el colgante de sus manos temblorosas, lo giró una vez en su palma y luego cerró sus dedos sobre él de nuevo. Quédate con él, dijo en voz baja, aunque esas palabras luego serían transcritas y amplificadas en 10 millones de titulares. Y recuerda hacia dónde apunta. Al amanecer, la paciencia de la oficina se fracturó. Los noticieros estallaron con imágenes no autorizadas del encuentro, marcadas con una frase que sus sensores no pudieron borrar con suficiente rapidez. *brújula de conciencia. El mundo había elegido su bando, y Ale acababa de declarar el suyo. Pero algo más se movía bajo la superficie, fuerzas que no entendían de hashtags ni de corazones. En privado, un diplomático rival preparaba su propio comunicado, uno que desharía todo lo que Ale había construido y arrastraría a la chica al corazón de una guerra política. La oficina lo llamó protocolo de contención. Ale lo llamó una declaración de guerra contra la empatía. Y la ciudad estaba a punto de decidir cuál de los dos sobreviviría. La lluvia cayó de nuevo esa noche, susurrando sobre los huesos de acero de la ciudad como una vieja canción cansada. Las vetas de neón sangraban a través de los charcos, torciendo reflejos de un mundo que había olvidado mirar hacia arriba.
Entre los callejones enredados y los letreros parpadeantes, asterisco Tessa, la chica alienígena de ojos plateados y un leve resplandor bajo la piel, se encontró al borde de un distrito desconocido. No pertenecía ahí. No en esa parte de la Tierra. No entre las torres de cristal donde los diplomáticos y la élite caminaban con orgullo y propósito. Pero el destino ya había elegido su camino horas atrás, cuando encontró la cartera. Había caído del abrigo de un hombre al bajar del Mack Tram, pesada, de cuero, sellada con credenciales diplomáticas que irradiaban autoridad. Tessa pudo haberla vendido. Pudo haber comido por una semana. Pero cuando sus dedos temblorosos rozaron el emblema grabado en la tapa, el sello del asterisco cuerpo diplomático de la Federación Terrestre asterisco, algo dentro de ella se reveló. Sin saber por qué, la devolvió. Y ahora, todo había cambiado. No esperaba nada. Pero el diplomático, asterisco embajador RHYS Calder asterisco, la había mirado de otro modo. No con desprecio, ni con miedo, sino con una especie de reconocimiento atónito. Sus ojos, viejos y cansados por el peso de incontables tratados, buscaron su rostro como si hubieran visto un fantasma. Esa noche, él no durmió. Y ella tampoco. Porque al amanecer, los drones ya patrullaban los sectores bajos. Los emblemas del gobierno parpadeaban en las solo transmisiones. Y el nombre que se susurraba en cada sombra era el suyo. Asterisco, la chica alienígena de la calle que había captado la atención de la Federación. En el silencio antes del alba, Tessa se acurrucó bajo un viejo puente aéreo, apretando su delgada chaqueta mientras la niebla fría se filtraba por las grietas. La ciudad abajo era un cañón de movimiento, transportistas rugiendo, vendedores gritando y patrullas cazando formas de vida sin registro. Su especie, los asterisco Vireen, había sido casi erradicada en la última guerra fronteriza. Los sobrevivientes estaban dispersos, sin nombre, perseguidos por miedo al espionaje. Había vivido invisible durante años. Pero la invisibilidad tenía un precio, te despojaba de tu identidad hasta convertirte en otra sombra más en una ciudad llena de fantasmas. Pero hoy, asterisco la veían. En lo alto, entre las grandes torres, el embajador Calder pronunciaba su nombre. Se abrían archivos. Se desenterraban registros. Y tras puertas selladas, se tomaban decisiones que alterarían el frágil equilibrio entre los mundos humanos y alienígenas. Mientras la ciudad despertaba, un ritmo distinto latía en su corazón, un pulso de tensión, curiosidad e inquietud. Los noticieros especulaban. Una niña alienígena en la capital terrana. Un acto diplomático de misericordia, o manipulación. Por primera vez en su vida, el mundo la estaba buscando. Y no todos los que la buscaban lo hacían con buenas intenciones. Horas más tarde, bajo el frío resplandor de la luz artificial, Tessa caminaba por corredores que solo había visto desde lejos. Soldados vigilaban en uniformes impecables, y el aire olía a poder estéril. El embajador la había mandado llamar, no como criminal, ni como refugiada, sino como asterisco invitada. Pero al entrar en el atrio de cristal de la asterisco embajada de la Federación, su reflejo se multiplicó en las paredes espejadas, una figura frágil, alienígena, rodeada por humanos altos vestidos de plata y negro. Sus instintos gritaban que huyera, pero algo más fuerte la mantuvo firme. Asterisco esperanza. Débil, peligrosa, pero viva. En algún lugar dentro de sí, Tessa sintió que su acto de honestidad había despertado algo más grande que la gratitud. Había agitado la conciencia de un hombre que había pasado su vida negociando la paz entre mundos moribundos, y quizá le había recordado por qué la humanidad alguna vez luchó por elevarse sobre su propia oscuridad. Afuera, los cielos comenzaron a cambiar. Una flota se movía, naves sin distintivos deslizándose por la atmósfera superior, sus firmas de sigilo ocultas, pero no del todo. Entre los pocos que las detectaron, comenzaron a sonar alarmas en frecuencias susurradas. Alguien más venía por ella.
Los sobrevivientes Viren no habían sido todos olvidados. Y no todos estaban en paz con lo que ella había hecho. Al caer la noche, las entrañas de la ciudad vibraban con movimiento. Mercenarios recorrían los callejones. Contrabandistas susurraban su ubicación a cambio de créditos. Se había puesto precio a algo, no por su captura, sino por su silencio. Y sin embargo, dentro de los muros imponentes de la embajada, el embajador Calder se sentó frente a ella, observando el leve resplandor en sus ojos y comprendiendo algo para lo que el mundo aún no estaba preparado. Esa chica, no era solo Viren. Era la clave de un tratado antiguo, uno escrito con sangre y promesas rotas mucho antes de que la tierra tomara su lugar entre las estrellas. Mientras el viento aullaba entre las agujas de la capital terrana, Tessa se paró frente a una ventana panorámica, mirando el océano interminable de luces abajo. Por primera vez, no se sintió pequeña. No se sintió olvidada. En lo profundo del vacío, fuerzas comenzaban a alinearse, algunas humanas, otras no, unidas por un solo acto de compasión. Y aunque aún no podía verlo, su decisión de devolver aquella cartera encendería una cadena de eventos que pondría a prueba el alma misma de la humanidad. La tormenta que se acercaba decidiría no solo su destino, sino la frágil esperanza entre dos especies aún perseguidas por la guerra. Porque a veces, el acto más pequeño de bondad en el rincón más oscuro del universo se convierte en la chispa que vuelve a encender las estrellas. Fin de la parte 2, transición de suspenso, la cámara se aleja de la ventana de la embajada, más allá del resplandor de la ciudad, hacia la atmósfera superior, donde naves de guerra silenciosas se aproximan. Sus cascos brillando con inscripciones alienígenas. Se acerca la tormenta. La tormenta llegó sin truenos. Comenzó con silencio, un silencio antinatural que se extendió por las rutas orbitales sobre la Tierra. Las comunicaciones titilaron. Las redes eléctricas se atenuaron. En la negrura entre los mundos, algo vasto y frío observaba. Dentro de la embajada terrana, las paredes de vidrio reforzado temblaban con el pulso de las sirenas de emergencia. Luces rojas parpadeaban por los pasillos como latidos, advirtiendo de una amenaza desconocida. Tessa permanecía inmóvil en el centro de todo, su reflejo fragmentado en una docena de versiones fantasmas de sí misma. A su alrededor, los soldados corrían, las alarmas gritaban, y aún así, ella sentía una extraña calma. Toda su vida había transcurrido entre sombras. Ahora, las sombras venían por ella. El embajador RHYS Calder estaba de pie en el balcón superior, su rostro medio iluminado por el resplandor de la tormenta más allá del cristal. Ya había visto aquello antes, el preludio de una invasión, el susurro antes del aniquilamiento. Pero esto no era un ataque abierto. Era un mensaje. Un recordatorio. Alguien la quería de vuelta. Y la humanidad estaba atrapada en el fuego cruzado. Afuera, las nubes se abrieron con el destello de motores alienígenas. Naves, elegantes, curvadas como hojas de obsidiana, descendían en formación sobre la capital terrana. Sus cascos sin luz no reflejaban nada, su presencia era una herida en el cielo. El mundo observaba en tiempo real. Las transmisiones holográficas mostraban el descenso silencioso. Cada ojo en la tierra se volvió hacia arriba. Cada niño, soldado y ciudadano sintió el mismo temor eléctrico. Los Viren habían regresado. Pero no eran emisarios. Eran cazadores. Dentro de la embajada, Tessa sintió su presencia como un recuerdo grabado en sus huesos. Su especie hablaba en frecuencias que los humanos no podían oír, en longitudes de onda que se sentían más que se veían. El zumbido que llenaba el aire no era sonido, era reconocimiento. Sabían que ella estaba viva. Y la querían borrada. Los ayudantes de Calder ya discutían por los comunicadores si debían entregarla, ocultarla o huir, pero ninguna de sus palabras la alcanzó.
Sus ojos estaban fijos en el cielo, donde la primera nave rompía las nubes, su silueta rodeada de relámpagos. No era una nave de guerra. Era una nave de recuperación. Y en lo más profundo de ella, Tessa podía sentir el eco de la voz de mando de su propio pueblo, una señal que había enterrado hacía mucho tiempo, una que le ordenaba arrodillarse. No lo hizo. La red defensiva de la embajada cobró vida. Barreras de energía brillaron en azul alrededor del perímetro, sellando la estructura en luz. Las torretas se desplegaron como alas de acero. Por primera vez en décadas, la capital de la Tierra se preparaba para una incursión extraterrestre dentro de su propia atmósfera. Sin embargo, Calder entendía lo que pocos comprendían: esto no era una batalla que se pudiera ganar, era un momento que definiría el futuro. Si la humanidad disparaba primero, validaría cada miedo que la galaxia aún susurraba sobre ellos. Pero si se rendían, entregarían a un ser vivo para ser ejecutado por el crimen de existir. Una sola decisión resonaría por siglos. Mientras la nave alienígena flotaba sobre el horizonte, un solo haz descendió, una columna de distorsión brillante que cortó la tormenta. La embajada tembló. Las ventanas se agrietaron. Los drones se dispersaron en pánico. Tessa dio un paso al frente, atraída hacia la luz. Podía sentir su corazón sincronizarse con la frecuencia. La señal no era solo un localizador, era personal. Ellos conocían su código genético. Su designación. Su nombre antes de volverse anónima. En ese instante, fragmentos de memoria la golpearon, imágenes de fuego, naves cayendo, los ojos de su madre en medio del caos. Había sido llevada lejos de la flota Viren mientras ardía, escondida entre transportes de refugiados hacia la Tierra. Quien la había enviado lejos le había susurrado una promesa. Vive, para que te recuerden. Ahora, esa promesa ardía como una marca en su pecho. La luz se intensificó, haciendo temblar los cimientos. Los guardias humanos vacilaron. El cielo gritó con turbulencia de plasma. Y aún así, ella no retrocedió. Desde el balcón, Calder observó su silueta recortada contra el resplandor infernal. Había algo desafiante en su postura, pequeña, frágil, pero completamente intacta. En ese instante, lo comprendió. Los Viren no habían venido a recuperarla. Habían venido a borrarla antes de que la humanidad descubriera lo que ella representaba. Un vínculo, genético, antiguo, entre dos especies que alguna vez estuvieron en guerra. Y si sobrevivía, ambos bandos tendrían que enfrentar una verdad que habían enterrado por siglos. Bajo la embajada, la ciudad entró en pánico. Las sirenas de evacuación aullaban. Los transportes civiles cruzaban la lluvia, dispersándose como chispas. En todo el planeta, las colonias alienígenas sellaron sus puertas. El Consejo Terrano declaró un confinamiento planetario. Pero dentro del corazón de la embajada, el tiempo pareció detenerse. Tessa permanecía en el centro de la tormenta, mirando hacia el haz. El mundo más allá de él brillaba con geometrías imposibles, patrones de luz que parecían respirar. Y entonces, levantó la mano. Una onda recorrió la columna de energía. Por un instante, la tormenta escuchó. Luego, el haz colapsó. La nave alienígena sobre el cielo titiló, sus motores fallando como si algo dentro de su propio sistema se hubiera vuelto contra sí misma. Grietas de luz atravesaron su casco, y antes de que el mundo pudiera comprender lo que veía, la nave se plegó sobre sí misma, implosionando en un destello silencioso. Cayó el silencio. La lluvia cesó. Y en ese silencio, la percepción de la humanidad sobre ella cambió para siempre. Las cámaras lo captaron todo. Las redes lo repitieron una y otra vez. Una chica alienígena, sin armas, sin ejército, enfrentando a una nave que desafiaba la ciencia humana. Los analistas intentaron explicarlo. Los líderes intentaron censurarlo. Pero la imagen se propagó como fuego. Algunos la llamaron amenaza. Otros, milagro.
Para Tessa, no fue ninguno. Fue memoria, un reflejo, un instinto enterrado que no sabía que aún poseía. Y para Calder, fue el comienzo de algo mucho más grande que cualquiera de los dos. Ahora sabía lo que ella era. Lo que podía llegar a ser. Asterisco un puente. Pero los puentes se construyen entre enemigos. Y no todos, a ningún lado, deseaban la paz. Cuando cayó la noche de nuevo, los fragmentos de la nave destruida ardían en la atmósfera superior, pintando trazos de violeta y oro sobre el horizonte. El mundo observó en silencio. Y en lo profundo del vacío, más allá del alcance humano, otras naves despertaron. El primer disparo de una guerra oculta había sido hecho, no por un soldado, sino por una niña hambrienta que alguna vez vivió en las calles. El siguiente decidiría si la humanidad se alzaría como protectora, o caería como conquistadora. Asterisco, fin de la parte 3, transición al clímax, la cámara se inclina desde los restos humeantes en órbita hacia las estrellas más allá, donde docenas de naves alienígenas comienzan a moverse, observando, esperando. Se avecina una tormenta de mundos. Asterisco. El cielo nocturno sobre la Tierra había cambiado. Antes sereno, ahora brillaba con fragmentos dispersos de metal ardiente, restos de la nave alienígena que había implosionado ante los ojos de miles de millones. Cada estela en la atmósfera era una pregunta sin respuesta, cada destello de luz violeta un símbolo de algo más grande que el miedo, algo parecido al asombro. Pero el asombro nunca dura mucho en el corazón de los hombres. Al amanecer, el mundo se había dividido. Algunos veían a la chica alienígena como un presagio de unidad, un eco del mejor lado de la humanidad. Otros la veían como un arma. Una infección. La prueba de que el enemigo nunca había sido derrotado, solo esperaba. En el silencio del sanctum interior de la embajada, el embajador RHYS Calder observaba la tormenta desatarse más allá del cristal reforzado. Los Holofits proyectaban protestas en las calles, noticieros en todos los idiomas debatiendo cómo llamarla. Algunos la nombraron asterisco la hija de las estrellas. Otros, asterisco el fantasma de Vireen. Pero entre los susurros del consejo, tenía otro nombre, asterisco la anomalía. Tessa estaba sola bajo el brillo frío de las luces de vigilancia, envuelta en una capa térmica demasiado grande para su cuerpo. La luminiscencia bajo su piel se había reducido a un pulso suave, casi humano, como si intentara ocultar lo que era. Y sin embargo, las paredes mismas parecían vibrar al ritmo de su corazón. Durante días, el mundo se mantuvo al borde del abismo. La nave destruida en órbita no había pasado desapercibida. Los sensores de espacio profundo registraron movimiento más allá del perímetro lunar, sombras de flotas mayores, naves de guerra Vireen despertando de su letargo. No se acercaron, no todavía, pero su silencio era más fuerte que cualquier declaración de guerra. El consejo se reunió en secreto. Los debates se volvieron gritos. Algunos exigían su entrega, con la esperanza de evitar una segunda invasión. Otros veían en ella una oportunidad diplomática, una rama de olivo que pudiera poner fin a siglos de desconfianza. Pero Calder sabía mejor. Había visto la forma en que ella miraba las estrellas. No con miedo, sino con reconocimiento. Como si recordara algo que la humanidad jamás podría comprender. La chica no era un mensaje. Era un espejo. Con el paso de las horas, el mundo temblaba bajo una tensión invisible. Las flotas se movilizaban. Los satélites se realineaban. Cada gobierno en la Tierra se preparaba para la posibilidad de guerra. Y en medio de todo, Tessa permanecía en silencio, observando, escuchando, sintiendo el creciente zumbido en el vacío. Comenzó como un susurro en su mente. Un llamado. Familiar. Antiguo. Los Vireen la estaban buscando de nuevo. No con armas, sino con memoria. A través de la cúpula de observación de la embajada, vio las primeras ondas aparecer en la atmósfera, anillos de distorsión que doblaban el cielo en patrones imposibles.
La misma firma energética que había anunciado la llegada de la primera nave. Solo que esta vez, no era una. Eran muchas. La presión del aire cayó. Los océanos rugieron contra sus costas. Y en todo el mundo, las estrellas desaparecieron detrás de un velo de luz. Asterisco, ellos estaban aquí. La invasión había comenzado. Pero esta vez, la humanidad no se inclinó. En cuestión de segundos, las redes de defensa orbital se activaron. Torres de plasma ionizado se alzaron desde la superficie terrestre, trazando líneas de fuego a través del cielo. Plataformas antiorbitales emergieron de silos ocultos, ascendiendo como flechas de luz. La noche estalló en guerra. La humanidad había construido sus defensas en silencio, esperando este momento, creyendo que los Videen algún día regresarían. Ahora, esa profecía ardía hecha realidad. El primer bombardeo impactó contra la nave líder, desgarrando su casco en una explosión de fuego blanco. Ondas de choque recorrieron la atmósfera superior. Las nubes brillaron con furia eléctrica, pintando el mundo con tonos alternos de destrucción y desafío. Desde la azotea de la embajada, Calder observó cómo el cielo se encendía. Pero entre el caos, una nave no disparó. Descendió a través del bombardeo, con sus escudos brillando con una iridiscencia imposible, como si fuera inmune a las propias leyes de la física. Era más grande, más antigua, su diseño, ajeno incluso entre los Videen. Tessa lo sintió antes de verlo. La resonancia dentro de su pecho se volvió insoportable, una frecuencia baja y profunda que hacía vibrar las paredes a su alrededor. La luz de la nave no era solo energía. Era su sangre. La nave la estaba llamando, y cada célula de su cuerpo respondía. En ese instante, comprendió lo que Calder había sospechado. No era solo una sobreviviente de las guerras Videen. Era un constructo, una herencia de ambas especies. Nacida de la paz, abandonada a la guerra. Un prototipo híbrido destinado a unir dos civilizaciones antes de que el tratado colapsara. Y ahora, ambos bandos querían reclamarla. La embajada temblaba mientras ondas de choque desgarraban el cielo. Los escombros caían como lluvia de fuego. Las sirenas aullaban en cada corredor. Calder avanzaba entre los pasillos llenos de humo, con el abrigo desgarrado y el rostro endurecido. Había tomado su decisión. La humanidad no la entregaría. Afuera, la ciudad se había convertido en un campo de batalla de fuego y sombras. Las naves de desembarco cruzaban los cielos con rugidos ensordecedores, sus motores cortando torres de cristal. La noche se volvió un borrón de luces azules y carmesí. Cada latido, cada aliento, cada explosión marcaba el límite de la extinción. Y en el corazón de todo, Tessa caminó hacia la tormenta. Las puertas de la embajada se abrieron a un mundo en llamas. Las llamas se reflejaron en sus ojos. A su alrededor, los soldados se cubrían, los drones disparaban al cielo, y la tierra temblaba bajo el bombardeo alienígena. Pero ella siguió avanzando, lenta, decidida, como si un hilo invisible la guiara. La inmensa nave Videen descendió entre el caos, su superficie ondulando con símbolos etéreos. Y al bajar, una figura emergió del corazón de su luz. Un ser de su especie. Pero no como ella. Más alto. Más viejo. Cubierto con una armadura tejida de metal viviente que brillaba como vidrio líquido. El aire se doblaba a su alrededor, distorsionando el espacio mismo. Su mirada la encontró entre las llamas, y ella entendió. No era un soldado. Asterisco era juicio. La entidad alzó la mano, y el campo de batalla cayó en silencio. Las llamas se congelaron en medio del movimiento. El trueno se detuvo. Incluso la gravedad contuvo el aliento. La realidad misma se inclinó ante su presencia. Tessa permaneció frente a él, pequeña, temblorosa, pero no se arrodilló. La figura extendió su mano hacia ella. Y en ese gesto, Tessa lo vio todo, las guerras, las traiciones, los siglos de odio que la habían condenado al exilio.
Vio la desesperación de su gente y la arrogancia de la humanidad, sus pecados compartidos enterrados bajo las estrellas. Y vio lo que ambos habían olvidado. Asterisco la compasión. Su mano se alzó. Donde sus energías se encontraron, el mundo entero pareció gritar. La luz inundó cada rincón del cielo, atravesando nubes, océanos y montañas. Cada sistema en la tierra titiló. Las estrellas desaparecieron detrás de una tormenta de energía viva. Y entonces, silencio. Cuando la luz se desvaneció, la figura ya no estaba. La flota alienígena se había detenido, flotando inmóvil. Las defensas humanas callaron, sus sistemas cayendo uno a uno. Entre los dos ejércitos, en la silenciosa ruina de los terrenos de la embajada, Tessa permanecía sola. Mitad humana. Mitad Viren. Asterisco viva. La guerra no se había ganado. Se había detenido. Les había mostrado a ambos algo que ninguno recordaba cómo sentir, miedo de lo que se habían convertido, y asombro por lo que aún podían ser. Coulter cayó de rodillas junto a ella mientras los últimos ecos de la tormenta de energía se desvanecían en el viento. El mundo entero aguardaba, conteniendo el aliento, observando la imagen grabada ahora en cada pantalla, en cada cielo. Una frágil chica alienígena, erguida e intacta entre dos imperios, bañada en la luz de una paz que ninguno merecía. Asterisco, fin de la parte 4, transición al cliffhanger. La cámara se aleja entre las nubes disipándose, revelando la tierra suspendida en calma entre dos flotas, una humana, una alienígena, ninguna dispara. Ambas esperan. Una tregua frágil pende sobre las estrellas. Asterisco. El amanecer se alzó sobre un mundo en silencio. La guerra que debía haber terminado con todo, no había comenzado. Sobre el horizonte terrano, la flota Viren permanecía inmóvil, vastas siluetas de arquitectura alienígena brillando como lunas fracturadas. Al otro lado de la estratosfera, las defensas orbitales de la Tierra flotaban en tensa quietud. Ningún lado se movía. Ninguno hablaba. Entre ambos, suspendida en el vacío de una paz no pronunciada, flotaba una sola figura envuelta en un tenue resplandor dorado. Asterisco Tessa. Su cuerpo, frágil pero radiante, brillaba suavemente mientras los últimos ecos de su poder se desvanecían. A su alrededor, el aire mismo titilaba con energía residual, restos de algo que ningún científico podía explicar. Había detenido a dos civilizaciones sin un arma, sin mando, sin intención. Simplemente se había negado a hacer lo que ambos le exigían. En el suelo, las ruinas de la embajada terrana humeaban bajo la luz gris del amanecer. Aún ardían fuegos entre las calles destrozadas, y el olor del metal quemado pesaba sobre la capital. Y sin embargo, entre los escombros, la gente emergía no como conquistadores ni como sobrevivientes, sino como testigos. Por primera vez, la humanidad miró hacia las estrellas no con miedo, sino con comprensión. Coulter se mantenía en pie sobre el techo de la embajada, su rostro surcado por el cansancio y el asombro. El sol naciente teñía sus facciones de luz ámbar, y en sus ojos se reflejaba la visión imposible del cielo. La flota alienígena retirándose lentamente, sus formaciones desvaneciéndose en silencio. La batalla había terminado antes de comenzar. En lo más profundo de aquella flota, una decisión había sido tomada. Los Viren habían visto de lo que Tessa era capaz, de lo que representaba, y habían dudado. Matarla ahora sería destruir el último puente entre su mundo y la Tierra. Dejarla vivir, lo cambiaría todo. Pasaron las horas. Las flotas se alejaron, desapareciendo más allá de la atmósfera hasta que solo quedaron rastros de vapor luminoso marcando su retirada. Los cielos de la Tierra se despejaron. Las estrellas regresaron. Pero el silencio que siguió no fue paz. Fue comprensión. Asterisco el universo había cambiado. En el caos que siguió, las ciudades comenzaron a reconstruirse. Los noticieros transmitían sin descanso las repeticiones del incidente de la caída de luz, aunque nadie podía ponerse de acuerdo sobre lo que realmente había ocurrido.
Los gobiernos intentaron controlar la narrativa, pero la verdad ya había echado raíces en el corazón de la gente. Una niña alienígena, sola, hambrienta, olvidada, había hecho lo que naciones y ejércitos no pudieron. Les había recordado lo que significaba ser humanos. En las semanas siguientes, Tessa permaneció oculta dentro de la capital terrana. Los equipos médicos la escanearon una y otra vez. Los científicos debatían si era un arma o un milagro. Los diplomáticos la llamaban la concordante, un símbolo viviente de unidad. Pero ninguno de esos títulos tenía valor para ella. Todo lo que quería, era silencio. Volver a sentir la lluvia. Respirar sin ser observada. Recordar lo que se sentía no pertenecer a ningún lugar y aún así decidir permanecer de pie. Una tarde, Calder la encontró en el balcón que daba a la ciudad, el mismo donde la había visto por primera vez reflejada en el vidrio. El horizonte se extendía sin fin, reconstruido y vibrante de vida. Y aunque ella no dijo una palabra, su mirada expresó lo que él ya sabía. Ella no estaba destinada a quedarse. La humanidad se alzaría, pero debía hacerlo por sí misma. En los días siguientes, comenzaron los preparativos. Calder organizó un pequeño transporte, sin marcas, sin registro, sin rastro. Su curso no aparecía en ningún archivo de la Federación. Entendía lo que ella pedía, aunque nunca lo dijera. No regresaría con los Viren. Iba más allá de ambos. A buscar lo que aún aguardaba en la oscuridad entre las estrellas. Cuando llegó el momento, el amanecer volvió a teñir el cielo de oro fundido. El transporte se elevó en silencio desde las ruinas de la embajada, sus motores susurrando contra el viento. Desde cada ventana y cada pantalla del planeta, la gente observó en silencio mientras ascendía hacia los cielos, hacia aquel punto donde la paz una vez flotó suspendida entre el fuego y el vacío. Y en ese silencio, un mensaje se extendió, no a través de gobiernos ni transmisiones, sino a través de los corazones de miles de millones. Que la paz no se firma con tinta ni con sangre. Asterisco se elige. Los días se volvieron semanas. La nave desapareció más allá del alcance de los sensores. El mundo esperó, preguntándose si ella regresaría. Y sin embargo, la vida continuó. La reconstrucción avanzó. Las fronteras se suavizaron. Incluso la Federación y los Viren intercambiaron transmisiones discretas, tímidas, frágiles, pero reales. En algún lugar del vacío, entre los restos flotantes de guerras muertas y estaciones olvidadas, una luz se movía, una sola nave, solitaria. Dentro de ella, Tessa se sentaba frente al ventanal, observando las estrellas ondular en el vacío. Su reflejo era tanto humano como alienígena, y en sus ojos brillaban las huellas de ambas historias. En ese silencio infinito, sonrió. Porque por primera vez, comprendió su propósito. No había nacido para pertenecer. Asterisco había nacido para recordar. Recordarles a ambos lados lo que casi habían perdido. Más allá de su nave, las nebulosas ardían en tonos brillantes de carmesí y violeta, vastas e infinitas. En algún lugar allá afuera, otras civilizaciones esperaban, algunas llenas de esperanza, otras rotas. Ella las encontraría. No como emisaria, ni como salvadora. Sino como prueba de que la compasión aún podía moldear las estrellas. En la tierra, se erigió un monumento donde alguna vez estuvo la embajada. No una estatua imponente, ni un arma, ni un nombre. Solo una frase tallada en piedra de obsidiana, visible para todo viajero que pasara. Ella devolvió lo que se había perdido. Y nos devolvió a nosotros mismos. Y debajo, grabado en letras más pequeñas, apenas visibles si uno miraba de cerca. Vinieron por una niña. Les dimos una especie. Mientras las estrellas giraban sobre el silencioso planeta, la humanidad comenzó a soñar de nuevo. No con la conquista, sino con la conexión. Las cicatrices de la guerra tardarían siglos en sanar. Pero el recuerdo de aquella luz. La imagen de una pequeña figura de pie, intacta,
entre imperios. Jamás moriría. Porque en el vasto silencio del universo, no fue la fuerza la que lo salvó. Asterisco fue la bondad. Y aprendieron que la bondad era el poder más raro de todos. Asterisco, toma final, la cámara se aleja de la Tierra, atravesando la oscura extensión del vacío. La pequeña nave de Tessa flota entre los restos destrozados de viejos satélites y escombros olvidados, avanzando hacia una lejana nebulosa dorada. La luz de la nebulosa baña su rostro, iluminando ambos lados de su herencia. Mientras desaparece en el resplandor, un solo latido resuena. Mitad humano, mitad alienígena. Unido. Asterisco.